Está con nosotros Martín Maldonado, que es secretario de Desarrollo de la Universidad Católica de Córdoba. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ustedes han trabajado sobre los estudios técnicos del terreno donde hoy se está enterrando la basura ahí en la ruta 36. En aquel momento, cuando hicieron los estudios, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Que eran aptos, que se podía hacer, que no se podía hacer, que tenía que tener un límite de tiempo? En realidad nunca se hicieron los estudios que manda la ley nacional, la ley provincial y las ordenanzas municipales. Los estudios que debieran haberse hecho nunca se hicieron. Nosotros respondimos como universidad a un pedido de los vecinos y a un pedido del intendente. En 2 oportunidades hicimos 2 tipos de estudios, pero están lejos de ser todos los estudios de impacto ambiental que debieran hacerse antes de comenzar con cualquier tratamiento de basura en un predio. Es decir que no se hicieron antes los tratamientos que se debieran hacer, los estudios, mejor dicho, que se debieran hacer para un terreno que va a ser sometido a este tipo de trabajo. Exactamente. ¿Y qué fueron los estudios que hicieron ustedes? Lo que nosotros hicimos fueron, una vez a hecho consumado, digamos, porque nos enteramos el 16 de febrero del año pasado, del 2010, nos enteramos por los medios directamente que allí se comenzaba en breve a operar un predio de enterramiento de basura. Lo que hicimos nosotros fue 14 visitas, 13 el año pasado y 1 este año, 14 visitas de monitoreo. Cuando digo nosotros, digo un equipo formado por la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional, una ONG ambientalista y representantes de los centros vecinales. Un grupo de 8 o 9 personas, hicimos 14 visitas al predio de enterramiento provisorio de la Ruta 36, están viendo algunas imágenes, creo en este momento se están mostrando, y monitoreamos la operatoria. Ese fue uno de los estudios que dieron resultados bastante deficientes en cuanto a la operatoria de ese predio. El otro estudio lo pidió públicamente el intendente, ustedes lo tuvieron aquí en este canal, lo pidió creo en octubre del año pasado, nos pidió a las universidades, dijo, bueno, si no va a ser aquí porque hemos prometido que de aquí nos vamos el 31 de marzo, pues ayúdennos a buscar zonas en la ciudad donde podría operar un predio de estas características. Nosotros respondimos, cuando digo nosotros, las universidades respondimos a este pedido del intendente y encontramos 2 zonas donde áreas potenciales donde podría operar un predio de estas características. Una era... ¿Qué dicen podría? Porque nosotros lo que identificamos fue la zona, pero no el predio en particular. Porque para identificar el predio particular falta tener poder que tiene solamente el Ejecutivo Municipal, que es hacer los estudios en un lugar. Yo no puedo entrar a un terreno cualquiera a hacer estudios. Nosotros identificamos zonas en la ciudad donde podría haber predios. En realidad se usaron criterios de exclusión. Lo que decíamos nosotros técnicamente en ese informe era, en el resto de la ciudad no se puede. No se puede. Por lo tanto, estas 2 zonas son las únicas donde serían áreas potenciales donde podría. En el resto de la ciudad no se podría, ¿por qué? O porque hay un río, o porque está muy cerca del aeropuerto, o porque es zona militar, o porque es zona urbanizada. Todos esos criterios excluían los terrenos. Uno de los criterios que nosotros utilizamos es el criterio social. La firma de un acta compromiso por parte del intendente, representante de las 3 universidades, centros vecinales, que se hizo el 31 de marzo del 2010, es un criterio social que impedía que en ese lugar se continuase con las tareas del enterramiento provisorio. Doctor, la discusión ahora está dada por lo que ha anunciado el intendente de expropiar, la idea de expropiar ese mismo terreno. Obviamente ya usted conoce y todos conocen la puja que hay con los vecinos. Lo que yo le quería preguntar es desde el punto de vista científico. Ese terreno que ya fue basural, porque en la década del 70 ya fue basural, ¿puede seguir siendo basural por 20 años como ha anunciado el intendente? ¿No se genera allí un conflicto entre lo viejo, lo nuevo, un enterramiento de otro enterramiento? Sí se genera el conflicto y la respuesta es no lo sabemos. Acá lo que sucede, Lagarto, es que al no tener estudios técnicos fehacientes, que lo podría haber hecho cualquier universidad, el mismo municipio, cualquier empresa privada podría haber hecho estos estudios, al no tener los estudios técnicos que nos digan si ese terreno es apto o no, estamos todos moviéndonos con mitos, o con miedos, o con opiniones sobre, porque en realidad la respuesta correcta a su pregunta es no lo sabemos. Bueno, pero mal entonces se podría
eso es una opinión que doy yo, anunciar la colocación del basural en un lugar donde no se sabe si sirve para hacer basural. La expropiación de un terreno que no se sabe si sirve o no. Bueno, pero ¿qué y casualmente esa pregunta que usted me hace recién, tenemos una de las fotografías que están pasando, sí. No es esa, es la siguiente, donde poné la siguiente, a ver. Se muestra la otra. Sigan, a ver, avanzando. Bueno, ahí por ejemplo se ve un perro, no debiera haber animales dentro del predio, no debiera haber animales dentro del predio. Si podemos detener la imagen allí. Esa es esa capa de basura que se ve arriba del terraplén de tierra. Sí, mira la capa, mira. Esa es una capa de basura. Eso es del viejo basural. Es un basural que tenía más de 20 años. Sí. ¿Está bien? Ahora, se está utilizando esa misma tierra, se levanta ese viejo basural para tapar el nuevo basural. Entonces no se puede tapar basura con basura. Debe usarse tierra limpia. Justo de casualidad, usted tocó uno de los puntos. Nosotros tenemos más de 28 puntos de crítica a cómo está operando el basural. En el último informe, que fechado el 22 de febrero de ahora del 2011, nosotros decimos que la operatoria podría tolerarse si estuviéramos hablando de un predio que efectivamente va a cerrarse el 31 de marzo y remediarse, porque el compromiso firmado por el intendente era levantar la basura de allí, llevarla a un nuevo predio y remediar ese predio, volver a foja cero. Y más de un año. Y entre 6 meses y un año para hacer los estudios que debieran hacerse. Esos periodos los tuvimos, porque los tuvimos desde que Bauer anunció que no recibía más basura hasta el que comenzó a funcionar este predio, y desde el 31 de marzo del año pasado tuvimos tiempo para hacer los estudios, que lamentablemente no se hicieron. Además, ese predio está sobre la ruta y cerca de poblaciones que están ahí nomás. Otro punto, un estudio, los estudios que mandan la ley, no es optativo hacerlos o no, esto es obligación por ley nacional, provincial y por propia ordenanza municipal. Vos tocás otro punto, debería hacerse un estudio del flujo de tránsito. Esa es una ruta con 2 carriles de ida y vuelta. Acceso a Córdoba. Permanente, claro. No se hicieron los estudios de tipo de impacto económico. No sabemos qué pasa, que es una de las quejas de los vecinos, no sabemos qué pasa con el valor de la tierra en ese lugar. Yo tengo un predio allí cerca, una casita, y qué pasa ahora con el valor de mi tierra si tengo camiones de basura. Pero, doctor, estudio económico, estudio social, estudio de impacto ambiental, estudio sobre la fauna, sobre la flora, son obligatorios hacerlos y hubo tiempo para hacerlo. Este terreno está incluido en la zona que ustedes señalaron antes como factible. No. Entonces hay una gran contradicción. Se encargan ustedes, señálenme en qué zonas de la ciudad pueden instalar un basural. Ustedes le dicen estas 2 zonas. Y no está en las 2 zonas, estamos todos locos. Si elegimos uno que no está en las zonas que ustedes le señalaron como posible. Es potencialmente apta, ¿no? Para hacer. Esa es un poco la desilusión que tenemos los técnicos. En 2 oportunidades se nos piden estudios y después se desconocen los resultados o no se utilizan. Y concretamente, ¿por qué Argumesos no podía estar en este lugar? ¿Por qué se excluyó este lugar? No sabemos, porque no hicimos los estudios. Volvemos de todas maneras. No fue el lugar, uno de los lugares que ustedes eligieron. Tenía zona poblada. Eso podría estudiarse. El principal criterio de exclusión de este predio es de orden social y político. Hay un acta firmada donde el intendente y los representantes de las universidades, es importante, anuncian que se va a ir, que el predio no va a operar ahí a partir del 31 de marzo del 2011, y ese criterio social y político es tan importante como cualquier otro criterio biológico, porque, a ver, si le vamos a dar más importancia a la napa de agua o a la presencia de patos que a la palabra de los vecinos que viven ahí, o a la propia palabra del Ejecutivo Municipal, o al entorno social que funciona, o de las universidades, bueno, para nosotros, para los criterios medioambientales actuales, el criterio social es tan importante como el físico. Porque entonces, pero a la hora del monitoreo que ustedes hicieron para determinar una zona potencialmente apta, ¿cuáles fueron los criterios para que este predio no fuera incluido ahí? Hubo 6 criterios que, vuelvo a repetir, excluyeron al resto de la ciudad. No estábamos eligiendo un lugar para hacerlo, sino estábamos diciendo, en el resto de estos lugares no se puede. No se puede en un radio de 13 kilómetros de un aeropuerto, por el riesgo de voladura de aves. Ustedes vieron ahí, en otra de las fotografías se ven muchísimas palomas, que no solo son agentes transmisor de enfermedades, en otra de las fotos se ven las palomas.
sino bueno, por el riesgo de los aviones. Entonces ya queda excluida casi toda la zona norte de la ciudad en un radio de 13 kilómetros la por hora. Se excluye también zona militar, por el mismo motivo, aviones, vuelo de aviones. Se excluye cercanía de curso de agua de río. Se excluye zona urbana y se excluye, con el mismo criterio, la misma importancia que tiene un curso de agua, tiene la palabra de las autoridades políticas y de los vecinos. Totalmente. ¿Por qué vamos a ponerlo en un plano diferente de cualquier otro criterio medioambiental si las personas somos parte del medio ambiente? Bueno, a mí me llama mucho la atención, pero absolutamente la atención, y me quedé con una frase que dijo el doctor, que se sienten desilusionados, porque los han convocado para laburar y después les dan bolilla. Gratis, ¿no? Pero ¿usted cree que, al margen y por los pocos conocimientos que tiene usted, cree que es viable yo he pasado por ahí, un basural en el ingreso de una ciudad al lado de la ruta, porque en realidad está pegado a la ruta, el campo es lindero con la ruta? Usted sabe, Lagarto, que es una cuestión más de proceso que de resultado en sí. Predios de enterramiento con esta característica, con este funcionamiento, funcionan en Europa o en Estados Unidos a menos de 100 metros de lugares poblados. En Estados Unidos, por eso, en Estados Unidos yo he visto predios que funcionan de esta característica. Hay un muro de 6 metros, una autopista de 5 carriles para cada lado, y del otro lado un barrio de clase media, media alta, tipo barrio urbanidad cerrada esta que hay en Estados Unidos, y funcionan a menos de 100 metros. ¿Y con qué tipo de tecnología? Con la misma, pero que funciona bien en el de enterramiento sanitario, porque la idea es hacer una celda cerrada que está por debajo con una membrana, se tira la basura allí, se tapa todos los días con tierra, y después al final se pone una membrana arriba y eso queda tapado. Arriba de eso se pone tierra, pastito, y uno lo ve y parece una montaña hermosa. Está bien, bueno, pero muy bonita. Claro, pero entonces digo, la respuesta es, no es tanto el lugar como sino el proceso de hacer las cosas bien, estudiar, encontrar un lugar. Por ejemplo, una cosa que se hizo bien es, se estudió la napa de agua. Sí. Si se hicieron 3 pozos, debieran haberse hecho más, pero se hicieron 3 pozos, se encontró que la napa de agua está a casi 100 metros. Entonces, en principio, eso está bien, tilde, pero faltaron otras 30 tildes que nunca se hicieron. Y da la sensación por la decisión política del Ejecutivo que no se van a hacer. Y tienen la decisión de expropiar, no se van a hacer. Pero van a expropiar un terreno que a lo mejor después se da de narices contra lo que dice la legislación, o por ahí. ¿Para qué vamos a expropiar, gastar dinero y después en una de esas no sirve? Porque encuentran algunas objeciones técnicas. Y ha hecho consumado. Sí, obviamente, pero bueno, el problema lo sufrimos todos. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Muy amable.